Si ustedes ven que dentro de las preguntas que se hacen en la evaluación hay algo que necesita usted repasar, me puede pedir las grabaciones de las clases que hemos podido grabar. Así que hoy día voy a estar también revisando eso, porque no tienen nombre ni nada, para saber qué día pasamos tal cosa. ¿Algo más? Ya. Guía número 4, entonces, trata de, o el objetivo o el tema principal, es el proceso de lectura. Nosotros ya hemos hecho mucho hincapié en lo que es un proceso. Es importante, ¿cierto?, entender que un proceso es un conjunto de acciones, un conjunto de procedimientos que van muchas veces al mismo tiempo, ¿cierto?, es decir, de forma paralela, funcionando, accionando y obviamente organizados, como dice ahí, en un periodo de tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los grandes procesos de la historia, es justamente masas de gente, movimientos, ¿cierto?, sociales, que se organizan y que en su conjunto, al mismo tiempo, ¿cierto?, logran un objetivo final, ¿cierto?, logran un resultado. ¿Por qué? Porque los procesos siempre van acordes a un resultado, o los procesos siempre terminan en un resultado específico. Entonces, cuando nosotros mencionamos a la lectura y decimos que la lectura es un proceso, es que justamente que al momento de enfrentarnos a un texto, al momento de enfrentarnos a una lectura, en nuestro cerebro se comienzan a activar una serie de procesos, es decir, una serie de fenómenos activos, de acciones que van organizándose, que van unas con otras, que una, ¿cierto?, motiva a la otra, y esa otra motiva a esta otra, y estos dos comienzan a actuar en su conjunto, etcétera, etcétera. Es decir, la lectura la entendemos como un conjunto de procesos, de movimientos que están sucediendo en nuestro cerebro en un periodo de tiempo determinado, y es un periodo de término minúsculo y casi imperceptible. Nosotros no nos damos cuenta cuando estamos leyendo una palabra, reconociendo que esa palabra es un conjunto de signos, es decir, que es un conjunto de letritas pegada a otra letrita, pegada a otra letrita, y que ese conjunto de letritas, por ejemplo, significa una palabra. Se lee y significa una palabra, y que esa palabra significa un concepto en nuestra mente. Toda esa asociación que yo les acabo de explicar, ¿cierto?, o que les acabo de mencionar muy brevemente, es un proceso que se realiza en nuestro cerebro, y es un proceso único, y es un proceso que además se desarrolla, porque es un proceso sumamente abstracto. Dice acá, ¿por qué un proceso? Porque la lectura, entendida como un proceso, es una actividad compleja que, acá Jason quiere entrar. Ya. La lectura, entendida como un proceso, es una actividad compleja que se desarrolla en varias direcciones y combina también varios subprocesos. Tal como usted está viendo ahí en esa imagen, son como pequeños engranajes y como si hubiesen ahí algunos obreros que van trabajando y empiezan a ver, ¿cierto?, tareas más pequeñas que otras. Es decir, dentro de ese proceso hay diferentes y variados subprocesos. Vamos a hablar entonces de algunos de los procesos que ocurren en nuestro cerebro a la hora de la lectura. Dice, la lectura como proceso neurofisiológico, es decir, que acá empezamos a hablar ya del cerebro directamente. La lectura es ante todo, dice acá, un acto concreto. Esto está, ¿cierto?, en nuestra guía número 4. Dice, la lectura es ante todo un acto concreto, observable, que convoca facultades bien definidas del ser humano. La lectura no es posible, en efecto, sin el aparato visual y las diferentes funciones del cerebro. Leer es, antes de cualquier análisis de contenido, una operación de percepción, de identificación y de memorización de signos. Acá estamos hablando de la lectura como un proceso neurofisiológico, es decir, de la lectura como un acto concreto. No estamos hablando de momento del análisis de contenido, no estamos hablando de qué significa tal palabra, qué significa tal concepto y cuál es el proceso de abstracción que realizamos al enfrentarnos a una palabra. No, acá estamos entendiendo la lectura como un acto concreto, es decir, ¿cierto?, un acto que necesita del aparato visual y de diferentes funciones en nuestro cerebro. La lectura entonces como un ejercicio fisiológico,
antes que un ejercicio conceptual. Diferentes estudios, dice acá, han intentado describir la minuciosidad de tal actividad. Estos estudios demostraron, por ejemplo, que el ojo no capta un signo después de otro, sino un paquete de signos. Fíjense bien, estamos acá hablando de la lectura como un proceso físico, es decir, que la lectura es ante todo y ante cualquier otra abstracción que después de la cual podamos nosotros hablar, es un proceso donde es una parte de nuestra anatomía, es decir, una parte de nuestra fisiología, la que entra en acción. En este caso, la vista. ¿Ya? Es la parte, por decirlo así, más material de cuando hablamos de lectura, porque claro, cuando hablamos de lectura hablamos de abstracciones, de entender conceptos, hablamos después incluso del cómo nos afecta la lectura, y hablamos de la lectura como un arte, hablamos de la lectura desde un punto sociológico, pero acá nos están diciendo, oye, pero detengamos un poco y entendamos también que la lectura es física, porque claro, sin el aparataje físico, que significa, ¿cierto? La visión, no es capaz la lectura de existir. Y es la visión entonces el primer punto que nosotros tenemos que estudiar cuando hablamos de los procesos de lectura. Leer es ante todo una operación de percepción, identificación y memorización de signos. ¿Ya? Esperemos que el perro deje de reclamar por acá. Ya, diferentes estudios entonces han intentado describir con minuciosidad tal actividad. Estos estudios demostraron que el ojo no capta un signo después de otro, sino paquetes de signos. Nosotros no vamos captando letra por letra, como cuando estábamos aprendiendo a leer, ¿cierto? Sino que vamos por paquetes de signos. Pueden ser palabras completas, frases completas. Eso es lo que nosotros captamos automáticamente, no sílaba por sílaba, como sí lo hacíamos cuando estábamos aprendiendo a leer. El movimiento de la mirada no es lineal y uniforme, como ocurre con la escritura. Está hecha al contrario de saltos bruscos y discontinuos entre las cuales hay pausas más o menos largas que permiten la percepción. Durante estas pausas, el ojo registra precisamente 6 o 7 signos. Signos es igual letras. Nosotros cuando leemos, nuestro ojo capta 6 o 7 letras, 6 o 7 signos, como pueden ser también la puntuación, como pueden ser los signos de exclamación, los signos de interrogación, etc. Y nuestro ojo capta de 6 a 7 por cada vez que va pasando, así. Y en ese proceso que es neurofisiológico, porque es fisiológico, porque vamos moviendo, ¿cierto?, nuestros ojos, y al momento que estamos moviendo nuestros ojos, vamos percibiendo que ese paquete de signos, es decir, que esas 6 o 7 letras, nosotros las podemos identificar y decir, oye, acá al parecer hay una palabra, ¿cierto? Acá hay una palabra y yo sé que hay una palabra porque yo he memorizado esos signos desde que iba en primero básico, y como he memorizado esos signos y ya me los sé, ¿cierto? Al revés y al derecho, es decir, que puedo identificar sílabas, por ejemplo, puedo identificar palabras donde las hay, entiendo entonces que ahí hay palabras, que ahí hay signos y que puedo entonces extraerlos y puedo entonces, supuestamente, entenderlos. ¿Ok? Dice acá, durante estas pausas, el ojo registra precisamente 6 o 7 signos, anticipando al mismo tiempo la continuación gracias a una visión periférica. Es decir, que yo sé que viene otro conjunto de palabras, sé que viene otro paquete de signos, y que ese paquete de signos probablemente sea una palabra. Hay quienes incluso logran entrenar sus ojos para lograr un mayor campo de percepción. Usted puede googlear, por ejemplo, o buscar en YouTube gente con lectura veloz. Yo no les creo mucho, pero hay algunos que dicen, voy a leer un libro en vivo. Y comienzan y empieza el reloj a marcar. Y lo terminan como en media hora. Ya, esa gente dice que ha entrenado su ojo de tal manera que logran percibir no 6 o 7 signos como nosotros al mismo tiempo, sino que logran percibir más. Y van como sacando trozos grandes de percepción al momento que están pasando sus ojos así. Entonces, claro, como que les llega todo de un sopetón. Extraño, raro, no sé si sea tan factible,
sea, que los antiguos samuráis entrenaban sus ojos para las batallas. Eso como dato curioso. Sí, puede ser, eso aplicándolo entonces a la lectura, no sé qué tan factible sea, porque claro, entrenar los ojos para ver si hay enemigos por ahí, sería fácil, pero que en cada uno de esos pases, por decirlo así, hablemos en esos términos, vayas tú percibiendo las letras y entendiendo que esas letras son palabras, eh, un poco difícil, pero yo le digo que en YouTube puede encontrar gente que dice que ha logrado entrenar sus ojos de tal manera que esto lo puede leer así. O sea que el último samurái es una mentira, no sé. Buen tema ese así de los samuráis. Chicos, ¿me van entendiendo? Sí, por eso es como a veces cuando ponen palabras, pero mezclada con números, reemplazando letras, es tan fácil leerlo. O sea, se hace más fácil Porque leerlo. las tenemos memorizadas, son signos que los tenemos muy memorizados. De hecho, por eso es difícil cuando identificar las faltas de ortografía que son como bien piola. Y a veces no nos damos cuenta, hay una palabra mal escrita, pero mal escrita por error de tipeo, ¿cierto? Y la percibimos igual, la percibimos y nosotros estamos seguros que leímos la palabra como tal. Pero no, a veces, no sé, pues faltó una letra o hay una que está como dada vuelta, es decir, por ejemplo, creo que incluso por acá hay uno. Pero bueno, se entiende lo que estoy diciendo. Un acto concreto, dice, ¿eh? Seguro que por acá me había pasado. A ver, mira, varios subprocesos. Por eso la lectura es un acto concreto. No es posible sin aparato visual. Y acá, diferentes, ¿vieron? ¿Qué me pasó ahí en diferente? Diferten. O Dice sea, diferente. Se comió ¿Alguien la se E. dio cuenta? diferentes. No. Yo tampoco me di cuenta, no nos dimos cuenta porque lo percibimos y lo Diferentes. decodificamos sin detenernos en la palabra. Y eso nos demuestra que no leemos palabra por palabra, leemos ciertos conjuntos de palabras. El piñaña del feña, ya no sé qué están hablando. No, es un chiste interno, profe. Sí. Ya, ya, Buen recuerdo. ya, esto que yo le estoy contando es justamente la corroboración de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Nosotros percibimos paquetes de signos de 6 o 7 letras que llegan a nuestro cerebro ya las tiene memorizadas, ya sabe lo que significan y las deja pasar, las decodifica y las comprende, ya las percibe. Entonces, cuando suceden esas cosas, como que me falta una letra, o cuando alguien reemplaza una letra por un número, nuestro cerebro las pasa de largo y las percibe igual, porque ya tiene todo ese aparataje memorizado. ¿Ok? O si no nos hubiésemos dado cuenta y esto hubiese incluso afectado nuestra comprensión. Pensemos, ¿cierto? Y dice, no, pero ¿qué dice ahí? Different, no. Repusimos esa letra sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya tiene memorizado esa palabra y ese conjunto de signos. Y ahora viene lo interesante, que ese conjunto de signos, que son las palabras, nuestro cerebro no solamente las identifica como palabras, sino que las percibe, las memoriza y lo más importante, las decodifica. Es decir, que nos está diciendo en ese momento qué es lo que significa diferente, qué es lo que significa estudios, qué es lo que significa comprobado. Y ese es todo el proceso neurofisiológico. Fisiológico porque está la vista y están los ojos en juego, adquiriendo o más bien extrayendo paquetes de signos, ¿cierto? Paquetes de letras, y un cerebro que te está diciendo que ese paquete de letras, ese paquete de signos, significa tal cosa que va a estar llegando a tu cerebro en estos momentos. Que signos significa tal cosa, que estudio significa tal cosa. Entonces, es fisiológico, porque sin el movimiento de nuestros ojos sería imposible, y es neuro, porque es nuestro cerebro el que va decodificando los significados de cada una de esas palabras que nuestros ojos, que nuestra vista ha logrado captar. ¿Ok? La decodificación del lector depende entonces de la composición del texto, dice acá. ¿Por qué? Porque un texto que sea más complejo
¿cierto? Es obviamente un texto que va a tener un proceso más lento de decodificación, que no lo vamos a poder comprender, o nuestro cerebro no va a poder ir decodificando, nuestro cerebro no va a poder ir arrojándonos en nuestra mente los significados de cada uno de esos paquetes de signos. ¿Por qué? Porque quizás nos falta conocimiento del mundo, porque quizás nos falta ese vocabulario que nos va a permitir decodificar correctamente ese texto. ¿Qué más nos dice este PDF? Dice, los movimientos del... me salté este. Ya eso no lo dijimos. Dice, leer es una operación ya. Los estudios han comprobado que el ojo capta paquetes de signos de 6 a 8 al mismo tiempo. Los movimientos de la mirada no son uniformes, también lo dijimos, hay saltos, nunca vamos al mismo tiempo, sino que incluso hay saltos, y en esos saltos nosotros vamos a ir decodificando. Permiten la percepción, es decir, el poder identificar esos signos, y la decodificación, que quiere decir el saber el significado de esos signos. La decodificación depende de la composición del texto, es decir, que entender el significado de esos paquetes de signos y que nuestro cerebro diga, oye, esa palabra significa tal cosa, oye, esa frase significa tal cosa, va a depender obviamente de la composición del texto. Por eso es importante, Isaac, manejar un vocabulario adecuado y de esta forma no dificultar el proceso de decodificación. ¿Por qué? Porque puede permitir o puede ocasionar lo que se llama la percepción discontinua, que es cuando estamos percibiendo y como que se nos corta un poco la inspiración. ¿Ya? Estamos percibiendo, estamos decodificando y nos caemos un poco y tenemos que volver a leer. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento del mundo, no tenemos el conocimiento de vocabulario que permitan entonces una decodificación más fluida. Percibimos que hay una palabra, pero no la podemos decodificar, es decir, no la podemos entender. Dice acá, desde su aspecto físico, la lectura es una actividad de percepción, anticipación, estructuración e interpretación de los signos. Primero, percibo. Luego puedo anticiparme porque puedo entender cuál es el paquete de signos que viene después. Luego, entonces, puedo estructurar, decir, este viene antes, este viene después. Y lo más importante, porque yo creo que acá podemos rescatar el primero y el último como lo más importante, es la interpretación. Es decir, que no basta con leer un paquete de signos, sino que saber interpretarlos, es decir, saber decodificarlos. Porque podemos percibir cualquier paquete de signos que se nos presente. Por ejemplo, un texto en inglés, un texto en alemán, lo podemos percibir, pero no lo podemos decodificar. Es decir, que nuestro aparato físico sí entra en juego, porque lo está leyendo claramente, pero nuestro aparato neurológico no está en juego porque no lo podemos decodificar. Y ahí entonces podemos comprender y terminar esta primera patita que sería como la lectura como proceso neurofisiológico. ¿Alguien quiere decir algo? Contexto, ajuste de cuentas. Me encanta cuando hacen eso en las discusiones de Facebook o en meme, cosas así. Cuando dicen, oh, y pasen contexto. De que le responde ajuste de cuentas. Oh, muy bueno. No sé no sé en qué momento se creó eso, pero cuando lo veo me da mucha risa. Porque claro, porque pongo ahí ver más, pongo para ver la respuesta, porque yo también quiero saber el contexto, y me encuentro con un ajuste de cuentas. ¿Por qué salió eso? No tengo idea, en verdad. No sé cuál es el origen, pero me pasa lo mismo. ¿Quién lo creó? Porque todos caemos, todos caemos. Ajuste de cuentas, ya, ok. Segundo, la lectura como proceso cognitivo. Al tiempo que se perciben y decodifican los signos, es decir, al tiempo que yo leo, ¿cierto? Una palabrita y la identifico como un conjunto de signos, ¿cierto? Identifico ese conjunto de signos como una palabra, yo estoy intentando también comprender el significado de esa palabra. Porque claro, yo puedo entender que letrita más letrita más letrita más letrita es igual una palabra, pero me puedo quedar ahí. Y no, ahora es cuando entra la lectura como proceso cognitivo que nos dice, sí, ese conjunto de signos que tú encontraste es una palabra,
y te quiero decir otra cosa. Esa palabra significa tal cosa. Entonces va más allá del proceso neurofisiológico, porque el proceso neurofisiológico sería decir, primero, percibir que acá hay un conjunto de signos y que ese conjunto de signos es una palabra, y ahí quedaría realmente. Porque el otro es tarea del proceso cognitivo, porque el proceso cognitivo es el que nos dice, oye, ese conjunto de signos que tú percibiste como una palabra y que claramente es una palabra, tiene un significado. Y el significado es este. ¿Ok? Entonces, al tiempo que se perciben y se decodifican los signos, ¿cierto? El lector se va a esforzar, ¿por qué? Por comprender el significado. La conversión de las palabras y grupos de palabras en elementos de significación, lo cual supone un esfuerzo de abstracción mucho mayor. Mira, acá no sucede lo mismo, dice significados. Tengo que borrar entonces esa además, pero nosotros de igual forma lo pudimos percibir. Y percibimos entonces ese conjunto de signos, entendemos que ese conjunto de signos es una palabra, y ahora el proceso cognitivo nos dice que significados es igual a lo que algo quiere decir. Ahí donde dice lectura, primero lo percibimos, ¿cierto? Como un conjunto de letras. Ese conjunto de letras entendemos que es una palabra y que esa palabra es lectura, pero ahora el proceso cognitivo nos dice que lectura es el acto de leer. Todo eso está sucediendo en nuestro cerebro en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el proceso cognitivo, convertimos las palabras ya no solamente en unidades textuales, ya no solamente en conjuntos de signos, sino que las convertimos en elementos significantes. Es decir, en unidades textuales que están dotadas de un significado, que quieren decir algo. Y ese algo, obviamente, es sumamente abstracto, porque no está ahí, no es algo literal, es un proceso de abstracción el que realizamos como cuando pasábamos en el colegio la idea de asociar del significado significante, ¿cierto? Leemos la palabra caballo y en nuestra mente, ¿cierto? El proceso cognitivo nos despierta el significado de caballo y sabemos que es un animal, que tiene tal característica, que hace esto, que hace esto otro, que habita en ciertos lugares. Todo ese proceso de abstracción es el que realizamos cuando hablamos del proceso cognitivo. Dice, esta comprensión puede ser mínima y abarcar únicamente la acción en curso. El lector de una novela policial o una novela ligera, dice en nuestra guía, enteramente ocupado en llegar al desenlace, se concentra en el encadenamiento de los hechos. La actividad cognitiva le sirve para progresar rápidamente en la intriga. Puede pasar por altos segmentos, prescindir de alguna información que se entrega. Pero cuando los textos son más complejos, el lector puede progresar más lentamente en función de la interpretación, deteniéndose en cuál o tal pasaje, repasar algunos elementos y tratar de captar todas las implicaciones. ¿Qué pasó acá? Que ya nos lo estamos viendo simplemente como el leer una palabra y que nuestro cerebro diga, ya, esto significa esto otro. Sino que acá estamos hablando cuando la cosa se hace un poco más compleja, como lo que sucede en los textos universitarios, los textos académicos, o lo que sucede, por ejemplo, en la poesía, donde ese conjunto de palabras, que es decodificado por nosotros, adquiere significados de acuerdo a su contexto, adquiere significado de acuerdo a el conocimiento previo que tenemos que manejar, o adquiere significado de acuerdo a un sinfín de otros elementos que están acompañando esa palabra, o esa expresión, o esa oración. Y que por lo tanto hay textos que van a ser más complejos de analizar y hay textos donde el proceso cognitivo se va a ralentizar un poco. ¿Por qué? Porque son textos más difíciles, porque utilizan palabras que requieren un conocimiento previo, porque utilizan expresiones o porque están hablando de un contexto que nosotros no conocemos y que por lo tanto entonces su interpretación, es decir, el proceso cognitivo entrando en juego, va a ser más lento y va a requerir entonces un mayor esfuerzo. Por eso habla acá de las novelas policiales, porque las novelas policiales requieren un proceso cognitivo de significación mucho más intenso. Ya habla también acá que en casos que son como de textos menos complejos, uno incluso, aunque no debería, pero uno incluso puede ir saltándose algunos elementos.
Uno incluso puede ir obviando tales elementos y no darse, ¿cierto?, el trabajo de procesarlos. Es decir, saltarse páginas, saltarse fragmentos, saltarse oraciones que no van a afectar la comprensión del texto. ¿Por qué? Porque son textos ligeros, porque son textos fáciles de entender. Y de ahí entonces que este caballero que está acá, Roland Barthes, hable de que existen dos lecturas cuando hablamos del proceso cognitivo. Una lectura va directamente a las articulaciones de la anécdota. Ignora los juegos verbales, ignora los juegos verbales, vamos a agregar acá que ignora la belleza, que ignora la estética, ignora las rimas, por ejemplo, ignora las metáforas, y simplemente quiere llegar al meollo del asunto, es decir, quiere llegar a la idea principal, a lo que vino, ¿cierto? Y otra lectura en el proceso cognitivo, ¿cierto? Dice, no deja pasar nada. Lee con aplicación y arrebato. Es decir, empieza a leer con compromiso, ¿ya? Empieza a leer entonces con premura, empieza a leer entonces con ahínco. Quiere meterse en la lectura. Capta cada punto del texto. No es la anécdota la que lo mueve, ¿cierto? No es la extensión lo que lo cautiva, sino el ojeado de la significación. Bien poético esto, nos sirve un poco para entender a qué nos referimos con el proceso cognitivo. Es decir que nosotros vamos captando ese conjunto de palabras y ese conjunto de palabras despierta en nuestro cerebro una significación. Esa significación no va a ser literalmente la que nosotros realizamos cuando vemos un diccionario y decimos, ah, ya, aplicación significa esto, ya, práctica significa esto otro. No, nosotros captamos conjuntos de palabras y nuestro cerebro entonces las puede decodificar mediante el proceso cognitivo y decirnos lo que significan, pero de acuerdo a un sinfín de elementos que puede rodear esa oración, esa palabra. De ahí donde entra en juego, ¿cierto?, el contexto, donde entra en juego el contexto de producción, donde entra en juego los conocimientos previos, donde entra en juego todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Porque, para repetir el ejemplo, no estoy como en condiciones de inventar nuevos ejemplos, pero ya lo hemos visto, ¿cierto? Cuando hablamos de cruzados, nuestro cerebro entiende que hay una palabra que dice cruzados, ¿ya? Pero nuestro proceso cognitivo nos lleva a la definición que tiene cruzado en el texto, que es un texto deportivo, que quiere decir que es un conjunto de fútbol, o que son los hinchas de un conjunto de fútbol. ¿Ok? Entonces, no es llegar y decir, esto significa tal cosa, sino que adecuar esa interpretación, adecuar esa significación a lo que realmente estamos buscando. Y por eso acá Roland Barthes nos dice que hay dos lecturas prácticamente, que una lectura es la que simplemente quiere llegar al fondo del asunto, quiere leer lo que pasó realmente en la noticia, y otra lectura que va a ser más detenida. Y esa lectura es donde nosotros vamos a ir captando cada una de las significaciones que rodean este texto. Y la lectura obviamente que nos va a cautivar. Estas dos variables obviamente pueden combinarse. O sea, usted puede leer un texto y saltarse algunas partes que no le interesan y, por el contrario, cautivarse en otras partes que sí le interesan y otras partes que sí le van a despertar a usted algún interés. ¿Ya? Pero ambas, es decir, la lectura ligera, superficial y la lectura concienzuda y analítica, requieren, obviamente, de un conocimiento previo. Es decir, requieren que nosotros sepamos de lo que se está hablando, porque esto, como dijimos en las primeras clases, es lo que a nosotros nos motiva para seguir avanzando. Porque uno de nuestros mayores como trabas al momento de hablar de la motivación lectora es que justamente no nos motivamos porque realmente no conocemos aquello de lo cual se nos habla. Y mientras conozcamos aquello de lo cual se nos habla, y mientras tengamos en nuestro haber un manojo de conocimientos previos, vamos a poder avanzar de forma más expedita, ¿cierto?, en la lectura. Y nuestros procesos cognitivos se van a despertar de mejor forma, porque van adquiriendo, ¿cierto?, van pudiendo decodificar y significar todos los elementos que nosotros estamos, ¿cierto?, percibiendo. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Sí, está claro. Súper bien, profe. Ya, bien. Ahora, otro elemento.
¿Ya? Y con este terminamos por ahora para presentar la evaluación. La lectura como proceso afectivo. Esta parte es importante. Nosotros cuando leemos, dice acá, podemos entender que el atractivo de la lectura y el por qué a quienes les gusta leer, no va tanto por decir, oh, no, es que me gusta leer porque quiero saber más cosas, o quiero sentirme como más inteligente, o quiero ser como más interesante, quiero ser más interesante, no sé, con el sexo opuesto. Yo he leído cosas así, o sea, he visto videos así de youtubers que dicen así como, lee y tendrás más mujer a tu alrededor. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué alguien pensaría algo así? No encuentro bien cuál es la relación que se puede establecer entre leer y ser como más atractivo. Según estos youtubers, al parecer, sí. Y también otras cosas que dan, otros consejos que tengo descargados esos videos para que después lo analicemos, sobre todo cuando el convencimiento con el cual dicen las cosas. Pero bueno, fuera de este tema entonces, el por qué no nos gusta leer. ¿Alguien quiere opinar, no? ¿Con lo que dije? Sí, puede ser por un tema de Yo cultura, creo claro, que te haga más atractivo, sí. claro, yo porque quizás en cierto modo, como que el ver a alguien como intelectual hoy en día es más bien visto y lo hace atractivo quizás. Sí, en ese sentido sí, tiene uno, claro, la gente que lee tiene más tema de conversación y cosas así, pero no conozco gente Claro. que lea para eso, a eso es lo que voy. Porque claro, este youtuber cuando le está diciendo tienes que leer para entonces ser más atractivo y que las mujeres se te acerquen, está No, eso es creando, raro. claro, está creando un lector que lee para eso. Entonces, yo no creo que alguien compre libros diciendo, con esta sí que la hago. Qué raro. Eso no pasa. Claro, uno lee, ¿por qué? Y acá intentan como más o menos dar la respuesta. Porque hay un proceso afectivo, que no hace como, oh, amo el libro. No, sino que hay emociones que se despiertan en la lectura. Lo podemos ver sobre todo en los jóvenes que leen literatura infanto-juvenil, que leen estas sagas y que se las devoran, ¿cierto? Yo les decía, ¿cómo un niño de 15 años está leyendo un libro de 800 páginas, 600 páginas, como si nada? A mí yo, a pesar de que leo harto, yo leo, ¿cuánto? 40 páginas, cuando leo 30 páginas digo, uff, ya día hecho. Pero hay niños que van leyendo y van leyendo de 100 páginas y se terminan libros completos en una semana. Y ellos no lo hacen por obligación, ni para ser más culto, ni para atraer a una chiquilla, no. Lo hacen porque ese libro despierta ciertas emociones en ellos. Con suerte puede leer un cuento, sí, como After, como alguien puso ahí como ejemplo, After, no me acuerdo cuáles son las que están de moda ahora, pero que la están leyendo y tampoco son como infantos juveniles, sino que también conozco gente de 25. La saga, ¿Cuál la saga? saga como de Divergente, Insurgente, todas esas. Que tienen libro y película. Sí, esas sagas también son furor ahora en los jóvenes. Y se las leen como quien lee el diario. O sea, avanzan súper rápido en su lectura. Los de Ignacia Antonia, ¿ya? Bajo la misma estrella, sí. Ya, toda esa lectura, que nosotros decíamos, pucha, no nos gusta, ya es fome, cosas así. Pero sí logra su cometido, que es provocar, ¿cierto? Un afecto, una emoción en un otro. Y eso es lo que motiva la lectura. ¿Ok? Dice acá, el atractivo de la lectura está relacionado en gran parte con las emociones que suscita. O sea, eso es lo que hace atractivo muchas veces la lectura. El poder emocionarnos, el poder sentir miedo, el poder identificarnos con personajes, el poder emocionarnos, el poder, por ejemplo, comprometernos con una causa y leer, no sé, pues no. Podríamos leer, imagínense un libro de ficción en unos años más que esté ambientado en lo que fue la revuelta de octubre y que hable de la Plaza de la Dignidad y que hable de los gases lacrimógenos y que hable de las votaciones del plebiscito, del apruebo, y nos vamos a empezar a
a meter con los personajes, los que estuvieron, ¿cierto?, en las protestas, los que estuvieron, los que votaron por el apruebo, los que vivieron esos momentos, se van a sentir pero sumamente identificados. Y ahí está entonces ahí está la idea principal de todo esto, ¿cierto? Ahí está el punto esencial de todo esto. Provoca identificación en nosotros como lectores. Por eso entonces están surgiendo muchos personajes femeninos, y personajes femeninos súper fuertes, súper empoderados, para que puedan ser leídos por un público femenino, sobre todo por un público infantil o juvenil femenino, y puedan identificarse con estas lecturas. Por eso nos cuesta tanto la lectura de colegio también, porque claro, ¿por qué me voy a identificar, no sé, con Platero y yo? ¿Por qué me voy a identificar con el Quijote? ¿Por qué me voy a identificar con Bodas de Sangre? Esas lecturas terminan siendo tediosas para los alumnos porque no tienen este componente afectivo que debería tener la lectura. Es decir, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, no tiene este componente afectivo Se le prendió el micrófono. ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Pues tenían el micrófono abierto, ya. No tienen este componente afectivo que debería tener la lectura y que provoca entonces emociones, que debería ser la base esencial de todo texto literario. Y que para algunos, ¿cierto?, es lo crucial en la literatura, es decir, la posibilidad de afectarnos a nosotros. Es decir, de leer un texto y ya no ser el mismo. O sea, sí, somos el mismo y todo eso, pero por ejemplo, si leo un texto, si tengo una visión política, leo un texto, ese texto provoca en mí, me afecta de cierta manera, ¿cierto? Provoca en mí rabia, o provoca en mí temor, o provoca en mí el que yo me emocione, el que me dé coraje. Yo ya dejo de ser el mismo, entre comillas, porque ahora soy una persona que tiene esos sentimientos ya ahí a flor de piel. O sea, han visto, por ejemplo, ustedes, o han compartido con personas que vivieron la dictadura, ¿cierto? Sus padres, sus abuelos, y háganlo entonces ver una película que muestre ese periodo. Y van a ver cómo se emocionan, cómo empiezan a contar su historia, cómo empiezan a recordar. ¿Ya? Eso es parte del proceso lector. Y es fundamental entonces la capacidad de afectación que pueda tener lo que nosotros leemos en nosotros como lectores. Y sin ese componente, la lectura pasa desapercibida. Ahora bien, como si ustedes se han dado cuenta, yo estaba hablando de literatura, que no es nuestro tema, ¿cierto? La literatura, es decir, la ficción, que no es nuestro tema por ahora. Cuento extraordinario de Canal Pop, sí, esa es una buena lectura así, de educación media. Ya, estamos hablando de literatura, que no es nuestro tema, pero podemos ver que si hay procesos de afectación, incluso en lo que podrían ser los textos de carácter argumentativo, o los textos de carácter, ¿cierto?, reflexivo, o los textos de carácter académico, porque también tratan temas, y esos temas también nos afectan de cierta forma. ¿Ya? Por ejemplo, si leemos un texto académico sumamente objetivo, es decir, sumamente cuantitativo, que nos muestra los índices de violencia contra la mujer, obviamente nos afecta, y obviamente también a las lectoras las va a afectar, pero no en ningún momento me está contando la historia de una mujer que fue violentada, no me está contando una historia de ficción, me está mostrando datos objetivos, y esos datos objetivos me afectan de igual manera. Lo mismo si veo, por ejemplo, un paper que me muestre los hechos de violencia acontecidos en octubre del 2019. O que me muestre, por ejemplo, los casos de, no se llama violencia ocular, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término que le dieron? Pero los casos de personas que por protesta perdieron un ojo, y me muestra entrevistas de ellos. Trauma ocular, profe. Trauma ocular, exactamente. La gente con trauma ocular, no es necesario que me cuenten una historia de ficción para que yo me pueda emocionar, o para que yo me pueda enojar y decir cómo es posible que no se haya hecho nada, cómo es posible que esto haya pasado. No, no fue necesaria una historia de ficción, fue un hecho objetivo, puede ser incluso una noticia, ¿cierto? Una noticia. Y eso va a provocar en nosotros
un efecto, ¿cierto? Nos va a afectar de cierta forma. Entonces ahí nos sacamos un poco la idea que solamente nos puede afectar la ficción, que solo nos puede afectar la literatura. No, nos puede afectar una noticia, nos puede afectar un paper, nos puede afectar un artículo que cuente sobre la violencia, que cuente sobre los niños del Sename, ¿cierto? No es necesario un cuento que nos cuente la triste realidad que viven los niños del Sename. Podemos leer un reportaje y nos vamos a afectar de la misma forma. Es decir, nos va a doler, nos vamos a enojar. Y ahí se está cumpliendo de igual manera, ¿cierto?, el proceso afectivo de la lectura. Entonces nos quitamos la idea de que esto solamente sucedía con la literatura y que nos identificamos con los personajes y padecimos lo que ellos padecen. No, esto también ocurre con las noticias, esto también puede ocurrir con un paper, esto también ocurre con los textos argumentativos. Y podemos darnos cuenta, por ejemplo, de la pasión con la que el autor va a defender una causa, ¿cierto? Nos puede provocar entonces una reflexión mayor, nos puede provocar rabia, nos puede provocar disgusto. Nunca vamos a percibir un texto de una forma objetiva, como si nada. Todo texto pasa por nosotros y en el momento que pasa por nosotros hay un proceso afectivo que se está despertando. ¿Ya? Acá habla, por ejemplo, del despliegue de ideas, las estrategias argumentativas, cómo el autor de un texto nos empieza a argumentar con datos objetivos, con datos corroborables, y a pesar que uno diga, oye, esto es un dato frío, es un dato duro, pero es un dato duro que te cala, es un dato duro que puede afectarte, porque no es fácil asumir que hay cientos de niños que están siendo abusados, no es fácil asumir que hay violencia, ¿cierto?, contra la mujer, o que hay violencia contra los niños. No es fácil asumir los traumas oculares. No es fácil asumir un montón de cosas que son datos duros, pero que de igual forma son parte de un proceso afectivo. Es algo que nos toca. ¿Okay? Y así con cualquier texto que sea científico, porque nos puede asombrar también un texto sobre astronomía, nos asombra, ¿cierto? Wow. No soy capaz ni siquiera de dimensionar lo grande que es Júpiter. Nos asombra, ¿ya? Nos hace sentirnos pequeños. Eso también es afectivo. Dice acá, por lo tanto, la lectura universitaria no es tan exenta del componente afectivo. Y esto era para terminar, y ahora vamos a pasar a la evaluación. Por ejemplo, ahí yo les dejaba una infografía, ¿cierto?, sobre la sequía de México, la vamos a ver la próxima semana, y después les dejaba una infografía sobre, dice acá, el problema de las nalgadas, y habla cómo los niños que han sido castigados físicamente, ¿cierto?, cuando grandes obviamente, tienen un montón de problemas. Y ese texto, si lo analizamos fríamente, es un texto expositivo, ¿cierto? Es un texto, una infografía, nos entrega información con datos duros, con datos precisos, pero obviamente después de leerlo nos afecta. Y obviamente después de leerlo no somos los mismos porque tenemos una información nueva, y una información nueva que es triste. Oh, el perro. ¿Ya? Esto lo vamos a ver entonces la próxima semana, ¿ok?